quiero dar también la bienvenida a aquellos amigos que se conectan a través de nuestro canal de Facebook en esta mañana. Si trajo su Biblia, por favor, quiero pedirle que me acompañe. Fue una de las citas de nuestro tiempo de escuela dominical. Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4, versículo número 16. Cuando lo tenga, hágame saber, por favor. ¿Lo tiene ya? Quiero leerlo en las dos versiones. Voy a leerlo en la Reina Valera normal. Dice, versículo 16: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en el amor permanece en Dios, y Dios permanece en él. Ahora escuchen lo que dice la traducción del lenguaje actual. Sabemos y creemos que Dios nos ama porque Dios es amor. Cualquiera que ama a sus hermanos está íntimamente unido a Dios. No sé cuántos se sienten amados por Dios. No sé cuántos se sienten nuevamente contentos de haber recibido ese amor de Dios que es tan maravilloso y que nos da la oportunidad de estar vivos nuevamente. No sé cuántos celebran estar vivos, porque si no estaríamos vivos ya sabemos que estaríamos, ¿cierto? Pero lo maravilloso del amor de Dios es que nos mantiene vivos porque todavía hay un propósito que Él quiere cumplir. Entonces solo recuérdele al que está a su lado: si estás vivo, en ti hay un propósito. Recuérdele. ¿Lo hemos entendido así? No estamos vivos. Lo que dijo el apóstol Pablo es una realidad. Si vivimos, ¿vivimos para quién? Y si morimos, también morimos para Él. Es por eso que en nosotros tiene que haber esa condición de fe, de saber que si vivimos nuestra vida tiene que glorificar a Dios. De hecho, lo que el Señor Jesucristo nos llama continuamente la atención es que todas las obras que hagamos tengan un solo propósito. ¿Cuál es ese propósito? Que todo lo que hagamos engrandezca a Dios. Quiero invitarle a que en esta mañana usted pueda cerrar sus ojos y pueda hacer oración con nosotros, diciéndole: Señor, gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor por mí. Gracias por mantenerme, Señor, con salud, por permitirme llegar hasta este lugar donde estoy dispuesto a adorarte, a rendirte mi mejor adoración. Gracias, porque estoy seguro que tú me escuchas nuevamente en este día y que tú quieres, Señor, seguir obrando en mí, en mi corazón, en mi mente. Yo hoy clamo, Señor, y te ruego porque en cada uno de nosotros esté el entendimiento suficiente para saber, Señor, que lo más precioso que pudimos haber conocido fue el mensaje de salvación que nos permitió conocer a ese Dios que quería reconciliarse con nosotros. Tu amor es algo tan maravilloso, Señor, que no deja de ser. Como lo leíamos aún esta mañana, cada mañana se renuevan tus misericordias. Y por esas maravillosas misericordias es que no hemos sido consumidos. Gracias por amarnos como nadie más podrá amarnos. Gracias por enseñarnos, Señor, la senda, el camino por el que debemos seguir. Gracias por ser nuestro sustento y nuestra ayuda. Y gracias por darnos el privilegio y la oportunidad de estar en tu casa para adorarte nuevamente. Bendigo tu nombre, Señor, y agradezco que podamos estar cerca de ti. Gracias por tu amor incondicional, Señor. Te adoramos, y nuestra confesión de labios en esta mañana queremos que te honre a ti, Señor.
dulce voz fluyendo alrededor. Nada más que tu voz. Y postrado aquí en tu presencia encuentro paz. Y confiado en ti, anhelo siempre estar. Y postrado aquí, en tu presencia encuentro paz. Y confiado en ti, anhelo siempre estar. Vivir sin ti. Quiero estar donde tú estás, Señor. Y descansar y encontrar tu amor. Dulce voz fluyendo alrededor. Nada más que tu voz. Y postrado aquí en tu presencia encuentro paz. Señor, y postrado aquí en tu presencia encuentro paz. Y confiado en
voces. Te quiero solo a ti. Te quiero a ti, solo a ti. Te quiero a ti, mi Señor. Si ese aplauso es para el Señor, hágalo fuerte, porque Él merece toda nuestra alabanza. Un día más que Dios nos da es una nueva oportunidad. ¿Cuántos sabían eso? Y Dios quiere hacer algo nuevo cada día en nosotros. Ahora la pregunta es si usted está dispuesto para permitir que Dios haga ese algo nuevo en usted. En esta mañana, a través de este cántico, lo que queremos recordarles es que hay algo nuevo que Dios ha empezado, porque si nos dio vida, significa que todavía quiere hacer algo con nosotros. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa de Dios? ¿Cuántos pueden dar un fuerte gloria a Dios en esta mañana? Y si va a aplaudirle, dele un fuerte pero fuerte aplauso a ese Dios. Tú eres digno y merecedor de toda la gloria, Señor. Hoy volveré a comenzar donde me hallaste. Hoy volveré a tu amor. Yo me rindo, Cristo. Yo me entrego a ti. Tú eres precioso. Tú eres nuestro Salvador. Tú eres nuestro sanador. ¿Cuántos dicen amén? No hay nadie como tú, Señor Jesucristo. Hoy volveré a comenzar. Me hiciste libre. Hoy volveré a tu amor que late fuerte, Cristo. Yo me entrego a ti. Siempre me amarás, siempre me guardarás, conmigo siempre estarás. Oigo el cielo gritar, algo nuevo empezó. Eres digno, Señor. Hoy volveré a comenzar. Me hiciste libre. Hoy volveré a tu amor que late fuerte, Cristo. Yo me entrego a ti. Siempre me amarás, siempre, siempre me guardarás, conmigo siempre estarás. Oigo el cielo gritar, algo nuevo empezó. Siempre me amarás, siempre me guardarás, conmigo siempre estarás. Oigo el cielo gritar, algo nuevo empezó. Algo nuevo estás haciendo en esta mañana, Señor. Si vivo hoy, si Él vive en mí, si vivo estoy, es por tu amor, Dios. Si vivo hoy, si Él vive en mí, si vivo estoy, es por tu amor, Dios. Si vivo hoy, si Él vive en mí, si vivo estoy,
listos para adorarte y para honrarte. Nadie es tan maravilloso como tú. Me impresiona algo que lo leemos en la mañana, el libro de Lamentaciones capítulo 3, cuando menciona y dice: ¿saben por qué no han muerto? ¿Saben por qué todavía están vivos? Porque las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Entonces, ¿merecemos estar vivos? No, no merecemos estar vivos. Pero la misericordia de Dios es tan grande que nos permite tener un día más de vida para que podamos engrandecer su nombre y para que podamos declarar que Él es el Dios maravilloso, el único Dios verdadero. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan un fuerte gloria a Dios? Vamos con sus palmas. Y lo decimos. Me encontré en la oscuridad sin ti, hasta que encontré una luz. Fue tu luz, oh Jesús. En la cruz, en ella encontré a Jesús. Me diste tu vida y yo volví a nacer. Ahora yo te cantaré mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro, te alabaré. Eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro, te alabaré. Eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Me encontré en la oscuridad sin ti, hasta que encontré una luz. Fue tu luz, oh Jesús. En la cruz, en ella encontré a Jesús. Me diste tu vida y yo volví a nacer. Ahora yo te cantaré mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro, te alabaré. Eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro, te alabaré. Eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. ¿Cuántos le cantan con alegría a ese Dios maravilloso? Te bendecimos porque no hay otro Dios como tú, Señor. Tú eres santo, Señor, tú eres precioso. Nadie hay como tú. Mientras vivamos queremos adorarte y honrarte. Escribe el salmista David y dice: Señor, qué bueno que me tienes todavía en la tierra de los vivientes, donde yo puedo adorarte, donde yo puedo todavía manifestar el poder de tu amor sobre el ser humano. Yo pregunto, ¿cuántos han experimentado el amor maravilloso de Dios? ¿Cuántos se sienten queridos por Dios? ¿Y por qué es importante? Porque usted tiene que entender que hay alguien superior que nos creó, que nos formó y que quiere lo mejor para nosotros. Pero para conocerlo tenemos que conocer sus pensamientos y su palabra y lo que Él nos dice. ¿Cuántos están contentos en esta mañana? ¿Cuántos están felices de adorar a Dios? Vamos, apláudale y exáltele a Él, porque no hay otro Dios como Él.
Vamos con sus palmas y nuestras voces. Un estruendo de muchas aguas se escucha aquí. Trae sanidad, trae libertad, gozo y salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará y esta ciudad se alegrará. ¿Cuántos están alegres? Te exaltamos porque tú eres digno y bueno, Señor. Oh, 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 oh. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Ríos de vida están brotando en mi interior. Inagotable que viene del cielo y fluye aquí. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará y esta ciudad se alegrará. Yo danzo en el río, danzo en el río de Dios. ¿Cuántos creen que en estos ríos hay vida? Lo vamos a confesar con nuestros labios. Oh, 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 oh. Y decimos: en el río de Dios hay gozo, en el río de Dios soy libre, libre. El río de Dios está aquí. Vamos, sus voces dicen: de Dios hay gozo, en el río de Dios soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Vamos con fuerza. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios, soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios, soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios, soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Gracias por esa vida que nos da, Señor. Hay vida en los ríos, Señor, de tu Espíritu. Aleluya. En esta mañana vamos a tener la oportunidad de participar en algo precioso que tiene que ver con las personas que van a apoyarnos para que esta obra sea una obra en la que veamos lo que Dios puede hacer. Así es que antes de que usted pueda tomar su asiento, quiero invitarle a que salga de su lugar, que abrace a alguien y que le diga: qué gusto tenerte en esta mañana. Vamos, salga de su lugar y bendiga a alguien en esta mañana.
Sí. Bueno es Dios. Puede tomar su asiento ya en esta mañana y quiero invitar a los niños para que puedan enviarlos a su tiempo de escuela dominical. Así es que envíe a su niño para que en esta mañana él tenga la oportunidad de aprender algo más de lo que Dios quiere hablar a sus vidas. Mientras los maestros también van con los niños, yo quiero hablar en esta mañana de algo muy interesante. Creí apropiado el día de hoy compartir. ¿Pueden prestarme mi computadora, por favor? Creí importante compartir conceptos bíblicos que hablan de por qué en la iglesia siempre fue necesario que existieran ancianos y diáconos. ¿Por qué creí importante recordar esto? Porque tiene que haber un entendimiento al respecto de qué requisitos, qué condiciones, ya hablando un poco más desde el punto de vista de Dios, espera de aquellos que aporten a esta obra dentro de los términos bíblicos. Medité en algo mientras revisaba en esta mañana la palabra de Dios y encontré 5 aspectos que creo muy importantes poderlos tratar a través de lo que la palabra de Dios enseña, para que cada uno de ustedes tenga la oportunidad de entender por qué es importante que existan ancianos y que existan diáconos en una congregación. Si usted trajo su Biblia en esta mañana, quiero iniciar con lo que menciona el libro de Hechos. Hechos capítulo 15, por favor. Cuando esté por allí, hágame saber. ¿Estamos ya todos por ahí? Hechos capítulo 15. Vamos a leer desde el versículo número 1. Dice: entonces algunos que vinieron de Judea enseñaban a los hermanos: si no se circuncidan de acuerdo con el rito de Moisés, no pueden ser salvos. Puesto que surgió una contienda y discusión no pequeña por parte de Pablo y Bernabé contra ellos, los hermanos determinaron que Pablo, Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles para tratar esta cuestión. Me refiero a este pasaje en donde ustedes pueden ver que hubo cierto roce entre algunos personajes, como aquí la palabra de Dios nos menciona que fueron, ¿quiénes? Pablo y Bernabé. Dice que ellos tuvieron una discusión. ¿Cuál fue el tema de discusión? El tema fue: de acuerdo a lo que dice la ley de Moisés, si alguien no se circuncida, no puede ser parte del pueblo o no puede conocer al Dios que nosotros conocemos. Pero el apóstol Pablo tenía un entendimiento un poco mayor al respecto de esto, porque él sabía que la salvación no provenía por la circuncisión. Porque él habla en muchas de sus cartas cuando dice: si algo quieren circuncidar, circunciden sus corazones. ¿Y por qué menciona él esto? Porque él se da cuenta de que la gente lo único que quería hacer era un rito físico, para decir que por ese rito físico yo soy aceptable delante de Dios. Y yo pregunto: si yo hago un rito físico pero sigo siendo un mal hablado, sigo siendo un mal ejemplo, sigo siendo un mal testimonio, ¿sirve de algo circuncidarse? No aprovecha para nada. Es por eso que cuando en esta primera disputa que nosotros encontramos en el libro de Hechos, ellos dicen que tenían que subir donde estaban los apóstoles para que ellos pudieran tratar el tema y saber cuál era la conclusión a la que iban a llegar. Lo curioso de esto es que, si ustedes se dan cuenta, Pablo, si han estudiado la vida de Pablo y Bernabé, no tenían muy buenas relaciones, porque Bernabé era un judío de judíos y él prácticamente no veía las cosas sino desde el punto de vista de los judíos, que los únicos que se podían salvar, ¿quiénes eran? Los judíos, que los únicos que podían ser pueblo de Dios eran los judíos, y que fuera de ellos no había nada más. Pero el apóstol Pablo entiende algo más grande. ¿Y qué es lo que entiende? Que la salvación y la muerte de Jesucristo fue para ¿quiénes? Para todos.
Entonces, a partir de ese entendimiento que tiene el apóstol Pablo, precisamente se lleva esta discusión delante de los ancianos, de los diáconos que existían en ese entonces, con la finalidad de que ellos pudieran tratar este tema desde el punto de vista de Dios. Imagínense ustedes los requisitos que tenían que cumplir cada una de estas personas. ¿Por qué digo los requisitos? ¿Ustedes escogerían a cualquiera que les represente? Lo hemos hecho con el presidente actual. Muchos se quejan del presidente actual. Se quejaron porque les vendió una buena idea de lo que iba a hacer, y cuando ya llegó al poder, ¿qué pasó? Ya no se vio nada de lo que ofreció. Entonces, ¿dónde estuvo el problema? En el fundamento. ¿Por qué digo en el fundamento? Porque si la persona que nos está hablando al respecto de esto no tiene temor de Dios, no tiene conocimiento de la palabra y no tiene un testimonio vivo delante de los demás, no cumple los requisitos para poder ser calificado como un anciano o como un diácono dentro de la elección. Porque permítanme decir que en el libro de Hechos ustedes van a encontrar que la manera en la que eran elegidos los representantes, tanto ancianos, tanto diáconos, era por la participación del pueblo. Entonces el pueblo era quien dictaminaba y quien decía: a este le hemos visto que teme a Dios y creemos que él sí puede representarnos. Y esa era la forma en la que se llevaba a cabo la elección de aquellos que iban a representar. Quiero avanzar un poco y quiero irme al libro de Santiago, capítulo 5, versículo número 14. Cuando esté por allí también hágame saber, por favor. Santiago, capítulo 5, versículo número 14. ¿Lo tenemos ya? Dice aquí la palabra: ¿está enfermo? 5:14. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Miren qué dice: que llame al pastor de la iglesia. ¿Dice eso? Escuche lo que dice la palabra. Dice: ¿está afligido alguno entre ustedes? Que ore. ¿Está alguno alegre? Estoy leyendo desde el 13. Que cante salmos. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Que llame a los ancianos de la iglesia y que oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Primera referencia bíblica de que aquellos ancianos, de que aquellos diáconos tenían una función. ¿De qué tipo? De acuerdo a lo que acaban de leer. Espiritual. ¿Por qué espiritual? Porque les está diciendo: alguno está enfermo, ¿qué tengo que ir a hacer? Páguenle para que vaya a la clínica San Francisco. ¿Dice eso? ¿Qué dijo? Entonces, ¿qué función tenían los ancianos? ¿Qué función tenían los diáconos? Espiritual. Quiero que se vaya entendiendo desde el punto de vista bíblico, porque es importante que cada uno de nosotros se dé cuenta de por qué es necesario que exista gente que tenga el Espíritu de Dios para que esto pueda ser una obra grandiosa, no para gloria de hombres, sino para gloria de Dios. Hemos leído también en el versículo 16, si me acompaña un poco más adelante, dice aquí del mismo libro de Santiago: por tanto, confiésense unos a otros sus pecados. Esto es algo interesante porque de las veces que he tenido que exponer esto, yo he preguntado a la gente: ¿cuántos me vendrían a contar sus pecados o vendrían a decir qué pecados cometieron en esta semana? Y nos daremos cuenta de que hay muy pocos valientes que puedan decir: yo cometí toda esta clase de pecados. ¿Por qué? Porque nos daría vergüenza que los demás se enteren de lo que hicimos. Y peor aún, si la gente tiene un concepto de nosotros, ¿sí o no? Entonces no están dispuestos a jugarse de ese concepto. ¿Por qué? Porque ese concepto significaría que toda la gente ahora le va a menospreciar por lo que sabe de usted y cómo va a utilizar ese argumento de lo que conoce de usted. Lamentablemente esto no pasaba en la iglesia de antes. La iglesia de antes se enteraba para edificarse, pero la iglesia de ahora se entera ¿para qué? Qué triste, ¿verdad? Porque nos enteramos para decir: ay, ve, y parecía tan santito y ha sido tan hipócrita el hermanito. O ve cómo habla, pero cómo actúa. Y somos buenos para la pedrada, ¿verdad? Pero es difícil entender desde el punto de vista de Dios que cuando hablamos de la función que tenía los ancianos, los diáconos, está hablándonos de que ellos tenían que ser parte de aquellos que se sumaban a la función espiritual para sanidad del cuerpo de Cristo. Si nos damos cuenta de ese ejemplo al tiempo de hoy, yo pregunto: ¿en cuántas iglesias nosotros vemos que los ancianos, que los diáconos estén ellos yendo a visitar, que estén yendo ellos a orar por los enfermos? Díganme en dónde. ¿En dónde vemos? En la Biblia.
Pero ¿saben cuál es el problema? Que esta no es una función de la iglesia de antes. Esta debería ser una función continua de aquellos en los que nosotros podemos ver que tengan ese llamado. Les he dado hasta ahora 2 deberes que están establecidos en la palabra de Dios dentro de lo que el Señor nos instituye para que podamos cumplir una función como anciano o como diácono de la iglesia. Hay un requisito interesante y quiero que me acompañen a 1 de Pedro capítulo 5, versículos del 1 en adelante. Primera de Pedro capítulo 5, versículos del 1 en adelante. Cuando lo tenga, avíseme por favor. Primera de Pedro capítulo 5, versículos del 1 en adelante. Y dice aquí la palabra: a los ancianos entre ustedes les exhorto, yo anciano también con ellos. Miren, ya nos habla de que había una organización. ¿Cuál era esa organización? Que habían ancianos y que él era parte de ese equipo de ancianos. Dice: a los ancianos entre ustedes les exhorto. Y miren lo que dice. Esto parecería de locos, ¿verdad? ¿A quiénes estaba exhortando aquí Pedro? Él mismo exhortando a la gente que servía en la iglesia. Y miren lo que les dice: testigo de los sufrimientos de Cristo y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Apacienten el rebaño de Dios que está a su cargo, cuidándolo no por la fuerza, sino de buena voluntad, según Dios, no por ganancias deshonestas, sino de corazón, no como teniendo señorío sobre los que están a su cargo, sino como ejemplos para el rebaño. Y al aparecer el príncipe de los pastores, recibirán inmarchitable corona de gloria. Y miren lo que dice aquí, versículo 5. Asimismo, ustedes jóvenes, estén sujetos a los ancianos y revístanse todos de humildad unos para con otros, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Entonces, la humildad tiene que ver con la ropa con la que se visten. La humildad tiene que ver con la casa que tienen. La humildad tiene que ver con cuánto ganan de dinero mensualmente. ¿Tiene que ver con eso? ¿Con qué tiene que ver la humildad? Con el servicio, con la actitud con la que hago las cosas. Si ustedes leyeron lo anterior, decía que cada uno no vea cómo sacar ventaja o cómo sacar provecho. Una de las cosas que lamentablemente nos ha mostrado la iglesia de este ahora es que muchos han sacado provecho de todos los feligreses que llegan hasta la iglesia. Existen mega iglesias, existen iglesias de multitudes de gente, y nos podemos dar cuenta siempre que el ejemplo más clásico es que tengan una casa enorme, que tengan los mejores autos, que estén viajando continuamente. Hasta se habla de que tengan aviones, que tengan mansiones en otros países, y uno diría: wow, ¿todo eso puede aprovecharse en el evangelio? Sí, pero por eso nos exhorta la palabra y nos hace entender que quienes deberíamos ser calificados somos aquellos que no buscamos ganancias deshonestas a través del servicio que hacemos. Pero esto al tiempo de hoy no es tan fácil. ¿Por qué? Porque de una u otra manera la gente siempre está pensando en cómo se viste el pastor, en qué carro tiene el pastor, en qué casa tiene el pastor. Y es por eso que lo comentábamos de hace un par de semanas, que tuvimos la oportunidad de compartir con las pastoras que nos visitaron de Guayaquil, y ellas decían, una de ellas es psicóloga, y yo había visto que en estos días ella tenía una presentación respecto a un tema empresarial o algo de eso, y yo le molestaba porque yo le decía: oye, tan bajo has caído, le decía yo. Y ella se me ríe y me dice: ¿por qué? Le digo: que ahora te has convertido en gente motivadora que va a hablar a gente que tiene que escuchar un mensaje para saber cómo administrar el dinero. Y ella se me reía y me decía: aunque te parezca gracioso, al tiempo de hoy, quienes servimos a Dios nos hemos tenido que preparar para tener una profesión y para tener también cómo tener un ingreso, para que la gente no nos vea mal y para que la gente vea que no estamos extorsionándoles o que no queremos vivir de lo que ellos dan en la iglesia. ¿A cuántos conocemos de ese concepto? Tal vez a muy pocos. La humildad es algo que los ancianos
mantienen como una de sus características innatas. Y esa humildad, ¿qué es lo que buscan? Que ellos estén pendientes de las necesidades espirituales de la iglesia. ¿Se está entendiendo? ¿Por qué digo de las necesidades espirituales? Porque yo podría preguntar, ¿cuántos quisieran que fuéramos a sus casas para orar? ¿Cuántos quisieran que les visitemos? Entonces se dan cuenta que hay necesidad, pero ese trabajo no puede estar sujeto únicamente al pastor. ¿Por qué? Porque tiene que haber más gente que pueda llevar a cabo ese trabajo para que el cuerpo de Cristo sea edificado. Ahora, una de las cosas que aquí nos insta la palabra de Dios es que veamos el deseo de servir de esas personas. ¿Por qué digo el deseo de servir? Porque nosotros nos vamos a dar cuenta qué tan comprometidos están, no con la iglesia, no con el pastor, sino con Dios. Y para eso significa que hay una incondicionalidad en nosotros. ¿Qué tipo de incondicionalidad? De que Él puede saber que yo voy a estar presente en todos los servicios, de que Él va a saber que yo voy a estar presente en los tiempos de oración, que yo quiero aprender más porque tengo sed de Dios. Les voy a mencionar algo que sucedía curiosamente en mí mismo y mucha gente me catalogaba como loco. En una de las congregaciones que yo tenía la oportunidad de servir como ministro de alabanza, teníamos 3 servicios los días domingos. Y durante los 3 servicios había momentos en los que caíamos en gracia a los hermanos, y cuando caíamos en esa gracia, estos hermanos decían: hermanos, hoy les vamos a dar de desayunar. Nosotros decíamos: aleluya, hemos encontrado misericordia de parte del Señor, porque los hermanos han visto que llegamos, o sería que nos sonaron las tripas o algo pasó para que ellos se dieran cuenta de que también teníamos hambre. Y íbamos y nos daban, a veces nos daban unos manjares, y nosotros disfrutábamos de ese tiempo y participábamos en los 3 servicios ministrando. Pero pasó un tiempo, y después de ese tiempo lo que sucedió es que vino por ahí un representante de uno de los ministerios y les dijo: hermano, ¿sabe qué? Qué pena tenerle que decir esto, pero ustedes nos están costando mucho dinero. Entonces, cuando uno piensa de esa manera y dice: por dar desayuno a 10 personas le estamos dejando pobre a la iglesia. Pero ese era el pensamiento. Entonces, ¿a qué me estoy refiriendo? A que mucha gente da por precedente de que los que sirven no tendrían que tener beneficio de nada. Y la palabra de Dios dice: el que vive de la iglesia, coma de la iglesia. Nos da como una institución. Pero se dan cuenta que al tiempo de hoy eso no es tan posible hacerlo. ¿Por qué? Porque nos criticarían. Se están llevando la plata, no la están administrando, están haciendo las cosas incorrectas, y una serie de prejuicios que tendrían al respecto del trabajo en la obra del Señor que se está haciendo. Les quiero resumir solamente por qué les mencioné este punto de servicio, porque resulta que después de esto nosotros nos pusimos de acuerdo, quienes servíamos en el ministerio, y dijimos: muchachos, ¿qué les parece? Ya que no nos quieren dar, no vamos a dañar nuestro corazón, sino que ahora cada uno de nosotros va a traer. Tú traes el pan, tú traes el jamón, tú traes el queso, tú traes la leche, tú traes esto. Y la cuestión es que nos armábamos un buen desayuno. Después de que pasaba esto, los hermanos nos decían: hermanos, estamos en el tiempo del Señor, ¿cuánto tiempo van a estar ahí? Y nosotros decíamos: palo porque bogas y palo porque no bogas. Estos hermanos, ¿cómo podemos llegar a que estos hermanos se sientan satisfechos? Bueno, sucedió que con el paso del tiempo les dije: muchachos, ¿saben qué? Los días domingos vamos a ayunar. Híjole, y algunos decían: ay, ayunar, pastor, 3 servicios, no te imaginas lo cansado que es. Y comenzaron toda clase de pretextos. Cuando empezamos en ese mover, yo recuerdo que por lo general, casi siempre, yo obligaba a que los quienes ministrábamos en el ministerio nos sentáramos en la primera fila. ¿Para qué? Para que la gente nos pueda ver y diga: este tiene mal de orina, este le duele, no sé qué es lo que le pasa, pero a cada rato le veo que está circulando. Entonces, claro, evidentemente el pastor nos decía: oye, yo no sé qué problema tienes, pero realmente yo quiero verte en un servicio, que de ahí no te muevas. Y prácticamente yo decidí ser ejemplo delante de ellos. ¿Cuál fue el ejemplo que decidí? Yo decidí durante los 3 servicios que teníamos que ministrar, sentarme a escuchar la palabra, tal vez el mismo mensaje durante los 3 servicios. ¿Pero qué connotaba esto? Que yo quería que la gente pueda notar que no es que buscaba agradarle al pastor, sino que yo tenía sed de Dios. ¿Se entiende? El problema es que si nos ponemos, digamos que tuviéramos 3 servicios en este lugar, ¿cuántos estarían dispuestos a escuchar la palabra durante los 3 servicios? Es una buena pregunta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay mucha disposición en lo que tiene que ver con las cosas de Dios.
Pero sí hay disposición con saber que el día domingo nos organizamos para una parrillada, que quedamos en visitar esto, que quedamos en ir a tal lugar y que planificamos una serie de cosas que no tienen nada que ver con el crecimiento del espíritu. ¿Por qué les mencioné este ejemplo entonces? Porque a mí me tocó aprender humildad siendo ejemplo de los demás. No sé cuál sea la manera en la que Dios quiera tratar con usted la ejecución de la humildad. Ahora, otro de los puntos importantes es que los ancianos y los diáconos deben proteger la vida espiritual de la congregación. Es por eso que en el libro de Hebreos capítulo 13 versículo 17 se nos da un consejo. Miren lo que dice libro de Hebreos capítulo 13 versículo 17. Cuando lo tengan, háganme saber, por favor. Hebreos capítulo 13 versículo número 17. ¿Están ya por ahí? Miren lo que dice aquí la palabra. Obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, porque ellos velan por la vida de ustedes como quienes han de dar cuenta. Aquí les quiero dar un dato interesante de acuerdo a lo que dice el contexto bíblico. Otras versiones dice obedezcan a los ancianos, o otra versión dice obedezcan a sus pastores y sométanse a ellos, porque ellos velan por su vida como quienes han de dar cuenta. Quiero darles una revelación. Aquellos que estamos sirviendo en algún momento, cuando nos presentemos delante de Dios, ¿saben qué vamos a tener que dar? Cuentas de lo que hicimos o de lo que no hicimos. Para que lo hagan con alegría y sin quejarse, pues esto no les sería provechoso. Les quiero mencionar algo que también nos sucedió en la vida ministerial, que llevábamos en algún momento de nuestro camino. Nos dimos cuenta de que comenzamos a dar ciertas responsabilidades a ciertas personas. Y le decíamos, hermano, usted se va a hacer cargo de la oración. Y después decía, ay, pastor, pero es que vienen solamente 2 pelagatos. ¿Qué vamos a hacer con esos 2 pelagatos que están orando? Entonces se dan cuenta que el encargo ministerial estaba sujeto a algo. ¿A qué? A cantidad. ¿Por qué? Porque si no hay cantidad yo no puedo orar. Y lo que no entiendo es que aunque no hubiera nadie, yo voy a seguir orando. Mi concepto, hermanos. Aunque ustedes no vengan a orar los sábados a las 6 de la mañana, yo sí lo hago. ¿Por qué? Porque entiendo lo que dijo aquí el apóstol Pedro y entiendo también lo que dice aquí Lucas en el libro de Hebreos. Porque lo que él nos aconseja que es, dice obedezcan, pero les gusta obedecer. Mejor no digan nada, ¿verdad? Porque es importante entender que debemos velar por la vida espiritual de la iglesia, porque tenemos que darnos cuenta de cómo está funcionando cada uno de los ministerios de la iglesia. Si ustedes no sabían, los ministerios que aquí tenemos en la iglesia es de escuela dominical para niños, es también escuela dominical para jóvenes, es también tenemos tiempo de bautizos, también tenemos las damas, también tenemos jóvenes, también tenemos alabanza y también tenemos danza. Pero ¿saben cuál es el problema? El problema es que muchos de nosotros estamos tan involucrados en todos estos ministerios porque hay gente que no quiere hacer nada. ¿Y por qué digo que hay gente que no quiere hacer nada? Porque está conforme desde donde está. Yo hacía una pregunta en estos días con alguien muy querido para mí, le decía, ¿crees que Dios es bueno? ¿Creen que Dios es bueno? Pero yo voy a hacerles caer en cuenta que lo que me están diciendo es una mentira. ¿Quieren comprobarlo? Vayan al libro de Romanos capítulo 12, pero lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Miren lo que dice aquí, escúchenlo nada más. Yo tengo la traducción del lenguaje actual, pero me interesa que escuchen lo que aquí dice, para que ustedes se den cuenta de que quedaron como mentirosos en lo que me acaban de decir. Dice, por eso, hermanos míos, hablando el apóstol Pablo, ya que Dios es tan bueno con ustedes, miren lo que dice, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. ¿Lo están haciendo? ¿Por qué digo esto? Porque de acuerdo a lo que acabo de mencionar, yo les pregunté, ¿creen que Dios ha sido bueno? La única manera en la que podría ver la bondad de Dios, ¿cuándo es? Cuando le sirvo. ¿Se entendió? Y no me lo estoy inventando, lo estoy diciendo de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña. Mucha gente
no entiende que experimentar el amor de Dios en el servicio nos hace más capaces de poder conocer a Dios. Mientras menos le sirva a Dios, menos va a experimentar de Dios en su vida. Esa es la realidad. Pero si usted está dispuesto a servir, porque algunos pueden decir: pastor, mira, ya estoy viejo, ya, ¿para qué puedo servir? Y siempre nos catalogamos como gente inservible por la edad. Yo pregunto: ¿a quién Dios descalifica aún por su edad? ¿Hay alguno al que Dios haya descalificado? Nosotros mismos nos descalificamos. ¿Pero por qué nos descalificamos? Porque no vemos que haya fruto en nosotros. Nos descalificamos porque vemos y decimos: no, pues si yo veo sirviendo ahí, si ustedes vieran la cantidad de cosas que escuchamos de gente que califica a los que sirven acá. Ve el hermanito sirviendo. Si imaginaran dónde le encontré o lo que le estaría viendo hacer, o no, o me equivoco. Porque siempre somos buenos, como les dije hace mucho tiempo en algunos mensajes, lanzamos la pedrada, pero cuando les decimos vengan a hacer el trabajo, ahí dicen no quiero. Entonces ¿se dan cuenta cuál es el problema? El problema es que lanzo la piedra y escondo la mano porque quiero darme de inocente. Dios busca gente que no lance piedras, sino que venga a sumar para que su obra pueda crecer. Ese debería ser el concepto que nosotros deberíamos tener. Hay algo importante, miren, uno de los calificativos, uno de los requisitos que establece la palabra de Dios es que los ancianos y que los diáconos deben pasar tiempo en oración y enseñando la palabra. Si no estamos ejerciendo esa función, no estamos cumpliendo con los parámetros de lo que Dios nos habla y nos enseña. Mismo libro de Hechos, por favor, regresemos, capítulo 6, versículos del 2 al 4. Libro de Hechos, capítulo 6, versículos del 2 al 4. Cuando lo tenga, avíseme, por favor. ¿Lo tiene ya? Hechos capítulo 6, versículos del 2 al 4. ¿Lo tenemos ya? Miren lo que dice aquí la palabra. Entonces los 12 convocaron a una multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Les voy a mencionar un poco el contexto de lo que menciona el libro de Hechos. Lo que menciona el libro de Hechos es que era tanto el amor que tenían los 12 discípulos, los apóstoles del Señor Jesucristo, que ellos comenzaron inclusive a convertirse en servidores de ellos. Iban a suplir sus necesidades de víveres, sus necesidades de dinero. Eso iban a hacer ellos. Pero ellos tuvieron que dejar de hacer algo. ¿Qué dejaron de hacer por hacer eso? Dejaron de predicar la palabra y de enseñarla. Eso dejaron de hacer. Pero el Espíritu les revela algo y les dice: lo que ustedes están haciendo no pueden dejar de hacer. Encarguen a otros para que estos continúen haciendo ese trabajo. ¿Y qué es lo que hicieron? Ellos reunieron a una multitud de discípulos. Miren lo que dice: a una multitud de discípulos, para que de entre la multitud, ¿cuántos fueran escogidos? 7. Esa es la referencia bíblica que nosotros tenemos aquí. Entonces, ¿qué era lo que los apóstoles habían entendido? Que cuando nosotros entramos en una función, nos debemos mantener en un tiempo para que otros también vengan a hacer esa función, para que yo pueda salir de ahí y otros puedan seguir creciendo. ¿Se entiende? Pero si no entramos en una función de crecimiento, el crecimiento no tiene que ver con número. El crecimiento tiene que ver con obras, con manifestaciones de la presencia de Dios en nuestra vida. Porque si la gente no logra ver una evidencia de la transformación del Espíritu Santo en mí, voy a ser un común de los mortales como los demás. Y la gente no va a poder glorificar a Dios porque no ha podido evidenciar eso en mi vida. De hecho, cuando los apóstoles hablan aquí, dicen: no es justo que dejemos la palabra para servir en mesas. Dice que a quienes iban a escoger entre los 7 tenían ciertas condiciones. Las eleva. Miren a qué condición lo eleva. ¿Qué debían tener estos 7 personajes? Tenían que tener un buen testimonio y sobre todo tenía que haber una evidencia de que tenían el Espíritu Santo. No había evidencia del Espíritu Santo, ni piensen ustedes que les vamos a tomar en cuenta.
Eso es lo que está diciendo la palabra. El grave problema de las iglesias es que hemos catalogado en poco lo que la palabra enseña. Y no nos hemos dado cuenta que una persona que no sea llena del Espíritu Santo de Dios no puede entender lo que Dios quiere hacer. Y por eso necesitamos entrar en ese mover. Pero yo pregunto, sin oración, sin lectura de la palabra, sin estar velando por la necesidad de la iglesia, ¿cree usted que va a ser posible servir a los demás? Y ese es el problema que padece la iglesia hoy. ¿Por qué? Porque no hay más gente que se quiera sumar para velar por la vida de otros. Pastor no es el que predica los domingos, porque a veces se malentiende eso. Dice: pastor, usted tiene que predicar los domingos, y pensamos que el pastor es pastor porque predica los domingos. No. Pastor es el que cuida, el que vela, el que está pendiente de lo que está pasando. Y por eso necesitamos todos nosotros entrar en una función de servicio. Yo pregunto, ¿no tienen hijos que cuidar? ¿No tienen hijos que enseñar? ¿No tienen esposos o esposa a la que ministrar? ¿No tienen gente a su alrededor que saben que está pasando alguna necesidad y que necesita una palabra de vida y de esperanza? ¿No tienen esa gente a su alrededor? Si nos damos cuenta, todos los días encontraríamos a esa gente. Miren lo que dijo también el apóstol Santiago. Santiago capítulo 3, versículo número 1. Perdón, antes de que me salte, porque me estaba saltando el versículo 4. Porque aquí dice, versículo 3: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y miren lo que dice: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y aquí dice, versículo 5: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Quiero referirme a él nada más, porque ustedes se pueden dar cuenta que en el mismo libro de Hechos se conoce a Esteban como uno de los mártires de la iglesia. ¿Por qué se le conoce como uno de los mártires de la iglesia? Porque cuando él tuvo la oportunidad de huir y escapar, dice la palabra que él fue lapidado, y que él habló y dijo: Señor, no les tomes en cuenta lo que ellos están haciendo. Imagínense la cantidad de amor de la que estaba llena, la cantidad de espíritu de la que estaba llena esa vida, para que él tuviera en poco su propia vida, con tal de que no hubiera juicio en contra de aquellos que le hicieron daño. ¿Actuamos de esa manera en este tiempo? ¿O hacemos daño a los que nos siguen haciendo daño? Ahora sí, vamos a Santiago capítulo 3, versículo 1, por favor. Esto está fuerte, hermanos. Tal vez algunos por eso se justifican en lo que voy a leer en este momento. ¿Lo tenemos ya? Santiago capítulo 3, versículo 1. Dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Estamos fregados. Eso es lo que dice la palabra. Entonces algunos dicen: yo por eso, pastor, mejor me quedo calladito y no digo nada. Entonces lo que aquí la palabra dice es que no me puedo hacer maestro si no tengo ciertas condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Estudio de la palabra, oración y testimonio. Si no tengo esas 3 condiciones, ¿soy apto para poder enseñar? Se dificulta. ¿Por qué? Porque no estoy cumpliendo con requisitos espirituales que la palabra de Dios establece para que pueda tener esa función. Entonces, cuando a nosotros nos ven en oración aquí, cuando nos ven reunidos aquí en los servicios, cuando nos ven aquí, no es precisamente porque tengamos la expectativa de saber, todos ustedes quieren servir, porque ya hubiéramos visto un resultado, sino que nos damos cuenta de que muchos siguen dejándose dominar por sus sentimientos, por sus creencias, por lo que piensan, pero no por lo que Dios nos dice. ¿Me equivoco? Nos dejamos llevar simplemente, es que como me hicieron esto, no, ni crean que yo voy a volver para acá. Y como no, yo por eso prefiero salirme de aquí, porque esto está lleno de hipócritas. Y es lo que usualmente recibimos. Imagínense ustedes si atesoráramos cada una de las cosas en mal que nos dicen. Una de las cosas que tenemos que entender es que tenemos que valorar a cada uno de aquellos servidores que Dios está usando al tiempo de hoy. No sé si alguno de ustedes se ha acercado donde alguno de los que ha visto que sirve y le dice: hermano, estoy orando por su vida. No se imagina la alegría que traerían ustedes cuando se acercan a alguno que esté sirviendo y que le digan: hermano, estoy haciendo oración por su vida y estoy agradecido con Dios por lo que usted está haciendo el tiempo de hoy.
pero muchos siguen viviendo en su comodidad. Estoy terminando el mensaje de esta mañana porque, como lo leyeron quienes estaban en el chat de la iglesia, el día de hoy es un día importante porque vamos a llevar a cabo la elección de una junta que anhelamos tenga el deseo de trabajar y tenga el anhelo de permitir que la obra de Dios crezca basado en los fundamentos que acabé de mencionar. Los mismos fundamentos que acabé de mencionar están considerados dentro de los estatutos de esta congregación. Entonces, ¿cuál es el grave problema? El grave problema es que mientras no entremos en una función espiritual, no va a haber un resultado sino meramente físico. Vamos a tener gente contenta en la iglesia, vamos a tener gente que venga todos los domingos y que a lo mejor llene la iglesia, pero no vamos a tener gente que está cumpliendo una función de servicio a Dios y no a la iglesia ni al pastor, porque gana almas para el reino de los cielos. Entonces, hoy quiero invitar a quienes son parte, y también quiero hacer un anuncio. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que nosotros ya las teníamos registradas por algún tiempo dentro de la congregación, pero todavía no han legalizado su membresía, firmando el documento que nos permita a nosotros decir que tienen la oportunidad de convertirse en votantes para cada una de las personas que vamos a presentar en esta mañana aquí. Entonces, lo que hoy acabé de enseñar tiene que ver con el ejercicio que vamos a llevar a cabo el día de hoy. Los únicos aprobados de acuerdo a los estatutos que están establecidos son aquellos miembros activos que al menos se encuentren por más de un año. Va a haber gente que tenga mucha antigüedad, pero a lo mejor se retiró y que no vino. Entonces los estatutos hablan de esas personas como miembros, pero pasivos. Entonces quiero que se entienda esto con la finalidad de que cada uno de los que vamos a poder ejercer el voto somos aquellas personas que cumplimos ya con una membresía dentro de esta congregación. Hay algunos que nos acompañan por algunos meses, algunos que tal vez están próximos a cumplir un año, hay algunos que tal vez están apenas iniciando o que apenas están conociendo, pero recuerden que también parte de lo que establece los estatutos es que no solo asistan por más de un año, sino que también sean y hayan cumplido con el bautismo. Eso es parte de lo que se establece como los requisitos para quienes pueden ejercer el voto en esta mañana. Entonces, quiero invitar a todos los hermanos, pero quiero despedirme también de los hermanos que nos acompañaron a través del canal de Facebook. Tal vez esto no sea mucho de su interés, pero espero haberles aportado un poquito en consideraciones y condiciones que necesitamos establecer en la iglesia para que ésta pueda ser edificada. Les enviamos un fuerte abrazo desde aquí. Oren por nosotros y anhelamos que Dios los favorezca en todo lo que ustedes hagan. Hasta una próxima oportunidad.